figura de la política, pero también una esposa, una madre, una mujer que un día decide hacer un procedimiento estético y por una mala praxis en una clínica que estaba muy floja de papeles, termina saliendo de ese procedimiento en un estado de coma que aún hoy se mantiene. Y de esto pasó, hablamos de 2008. Pasaron 17 años, si no estoy contando mal. Y está con nosotros Sergio Funes, en ese momento era el esposo de Marilyn y han tenido hijas en común, así que es una historia que también lo toca, que también duele, como a toda la familia de Marilyn Carballeira. Hola Sergio, buen día. Buen día Sergio y buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo empezó esto? ¿Qué es lo que Marilyn quiso hacerse a nivel de procedimiento médico? ¿Y cómo es que llegan a este lugar, que era una clínica que creo, no sé si sigue existiendo, me parece que ya no, en la calle Monteagudo al 200 y algo? Bueno, la historia es que ella en 2007 fue electa presidenta del Consejo, con Aida ya la intendenta, y la dinámica de la actividad del Consejo era mucha, todo el día, entonces requería cambio de vestuarios continuos, y eso hacía que ella, Marilyn, siempre fue una persona rellenita y tuvo 3 hijos por cesárea, y entonces eso le dificultaba un poquito la estética de estar continuamente cambiándose. Entonces se decidió en su momento... Ella quería verse mejor. Quería verse mejor y estar mejor presentada y demás. Definió hacerse una lipoaspiración, lo que es la parte del abdomen y lo que es los oblicuos. Y fue a verlo, yo la acompañé, fue a verlo al doctor Díaz García, que en ese momento era cirujano plástico y bueno, hacía todo este tipo de operación. Y hacía en la clínica, que está por Monteagudo, 290 por ahí. No me acuerdo ni cómo era el nombre que se llamaba. Pero lo que es cierto es que era una clínica habilitada para pacientes o cirugías menores, clínica de días, llamarlo así, habilitada para eso. O sea, el quirófano estaba preparado para pequeñas intervenciones. Bueno, pasó que también Díaz García operaba ahí estas cuestiones de estética y no contaba con la patología necesaria para alguna urgencia. Bueno, ¿Qué día va Marilyn, que vos la acompañás? La operación fue el 23 de julio del 2008. CIEMAC. CIEMAC se llamaba. La clínica. Bueno, llegan a la clínica y ahí vos te quedás esperando. Yo la acompaño a la clínica a las 1:30 de la tarde, 1:15 aproximadamente. La acompaño hasta que viene una amiga a quedarse con ella. Teníamos, en ese momento, tenemos 2 hijas, en ese momento tenían 10 y 8 años. Entonces yo vuelvo a mi casa para que hayan, a ver si comieron o no comieron, todo lo que significa la casa, para volver después a la clínica y quedarme con ella en el momento que entraba al quirófano. Cuando vuelvo, habré regresado una hora después y ya estaba en el quirófano ella. Yo bajo a la vereda a fumar un cigarrillo y en ese momento, a los 10-15 minutos, me avisan que había hecho un paro cardiorrespiratorio en el quirófano. Antes de seguir, Sergio, ¿qué les decía el médico sobre cómo iba a ser el procedimiento? ¿Ella iba a tener un postoperatorio ahí? ¿Les dijo no, salís caminando? Ella iba a tener, fíjate vos cómo era, ¿no? Porque en la clínica no tenía terapia intensiva, no tenía enfermero, no había médico, y ella iba a quedar esa noche internada en una habitación bien, con baño privado y demás, iba a quedar conmigo, nada más. No había enfermero, no había médico, insisto, ¿eh? O sea, les habló como que era un procedimiento de lo más común. Más común, sí, un poco más común. Y el cuidado era después... Sin riesgo. Sí, sin riesgo, y después el cuidado era más que nada en la casa. Pero esa noche quedaba ahí, y al otro día le dan el alta y bueno, después venía todo el procedimiento de postoperatorio, ¿no? Bueno, volvemos a ese día, a la siesta. ¿Qué habrá sido? ¿A qué hora que estabas ahí en la vereda y te avisan? Habrá sido 15 horas. Bueno, ahí te avisan que Marilyn hizo un paro. Había hecho un paro,
voy arriba al quirófano, hablo con el médico, y el médico ahí me dijo que había hecho un paro, que le habían reanimado y que habían llamado a la ambulancia. Entonces, AM. Bajo, la verdad que bastante, el ascensor no funcionaba, bajo por la escalera y lo encuentro al hoy subsecretario de Salud, el doctor Ojeda, que en ese momento estaba en M, entrando a la clínica con un desfibrilador en la mano. O sea, evidentemente en el quirófano no existía ni eso. O sea, claro, eso se supo después. Se supo después y la reanimación fue manual. Y bueno, una serie de cosas que por eso después yo pedía que la jueza Salazar llame a un juicio oral o una audiencia donde se iba a investigar todo lo que pasó. Nunca pude lograr eso. Yo lo que recuerdo de la historia es que, de acuerdo a lo que después se desarrolla en el expediente judicial que se abre por este caso, lo que dice el médico es que Marilyn estaba en un momento del procedimiento donde ya estaba boca abajo, que estaban realizando la lipoaspiración, creo que en la zona como de la espalda, o sí, no sé, sí, sí. Y ahí alguien le advierte al médico que tenía una coloración como azulada, no sé, la piel de Marilyn, lo cual también muestra que no había ni siquiera un monitoreo cardíaco en ese momento de ella. Esto me contó el anestesista, que era Mesa, que en definitiva Marilyn autorizó a otro anestesista y no sé por qué apareció Mesa. Y Mesa el que le avisa, él me lo dijo ese día, ya en Cordis, que le avisó al médico Díaz García que Marilyn había hecho un paro y el médico le dijo, ya termino. Y bueno, cuando terminó y la dieron vuelta, estaba morada y evidentemente ya estaba... Ya llevaba tiempo como en paro. Sí, estaba en paro y bueno, en ese momento he contado, yo esto lo digo porque lo contó el anestesista, me lo dijo a mí. La reanimaron manualmente, donde le costó... No había monitor. No había monitor, no había nada, no había desfibrilador, nada. La reanimación fue manual, donde le costó al médico que reanime su corazón. Y bueno, una vez que se reanimó, le pusieron oxígeno, pero oxígeno de máscara, lo cual el protocolo indica que debe ser un oxígeno endotraqueal, que debe ser llevado a una terapia intensiva, lo cual no pasó. El médico decidió, no sé por qué, llevarla a Cordis. Cordis no es el Cordis de hoy, el Cordis de ese tiempo era solamente el corazón, no había terapia intensiva, entonces, lo cual tampoco hubo una atención correspondiente en Cordis, donde se la pudo haber entubado a Marilyn para que reciba mayor oxígeno. Eso no pasó. Recién pasó a las 20 horas, más o menos, 20, 30 horas, que conseguimos una cama en el hospital Perrando en terapia intensiva. Otro tema también, nada menor, en esta circunstancia donde cada minuto cuenta, es que esto, ¿no? El ascensor no funcionaba, por lo cual hubo también dificultades para bajar a Marilyn del quirófano, que estaba en el primer piso. Hubo dificultades para bajarla, para el traslado, no había cama en el Perrando, bueno, hasta que se consiguió una cama. ¿Por qué terapia intensiva el Perrando? Porque había que intubarla endotraquealmente, o sea que había que darle oxígeno con mayor frecuencia y más profundo. Bueno, ella, eso, ¿no? Debería haber tenido una asistencia inmediata en cuanto a oxigenar el cerebro. Claro, si se operaba en otra clínica o esta clínica misma contaba con la terapia intensiva, no iba a pasar lo que pasó en realidad, porque recuperado el corazón, va a la terapia intensiva, hacen lo que tienen que hacer, lo que indica el protocolo. Yo no soy médico, pero he preguntado tanto y he leído tanto que eso indica el protocolo cuando ocurre un paro cardiorrespiratorio en un quirófano. Bueno, en realidad estamos todos que entramos a un quirófano, puede pasarnos eso que nosotros hagamos un paro. Y bueno, eso no te digo que es normal, pero puede suceder. Pero para eso existe protocolo que se cumplen después de eso. Claro, y previsiones que hay que tener a mano para poder actuar. Y la patología que debe estar a mano ahí para... Pero todo. Además el monitoreo. Los elementos que te indiquen. Además el monitoreo, además un montón de cosas. También contar que en ese momento que se operó Marilyn,
había otra persona operándose al lado, dividido el quirófano por un biombo. O sea, si había patología, había que ver patología para 2 personas, no para una. O sea, una precariedad total. Una precariedad total, o sea, y esto, digamos, está habilitado por el gobierno provincial, eso estaba, digamos, también hay que decirlo, ¿no? Porque alguien regula un sanatorio. ¿Quién regula el Ministerio de Salud? No es que regula cualquier cosa. O sea, y esto estaba habilitado por el Ministerio de Salud, por el gobierno de Capitanizo. Cuando, bueno, ella va a Cordi, después va al Hospital Perrando, yo recuerdo que ahí empieza todo un periodo de espera, de esperar que despierte, que reaccione, y después va pasando el tiempo y se va constatando que hay un daño neurológico gravísimo por todo el tiempo que estuvo sin una oxigenación suficiente al cerebro. Así es, yo esa noche lo hice llamar al doctor Mayol para que la atienda, y bueno, el doctor Mayol la atendió y medio que fue al estilo del doctor Mayol. Ricardo Mayol, neurólogo. Sí, neurólogo Ricardo Mayol. Que fue el ministro de Salud, además. Además, nos dijo lo que iba a pasar, porque aparte se le hizo tomografía computada y la verdad que siempre hubo, hasta el día de hoy, ella tiene actividad cerebral, pero no están conectadas. Dispares. ¿Y Mayol qué te dijo en aquel momento? Y lo que iba a pasar, lo que pasó en realidad. Que no iba a reaccionar. No iba a reaccionar, que iba a estar en estado vegetativo por mucho tiempo. Bueno, básicamente lo que sucedió con el tiempo. Hoy Marilyn está en una casa de la familia. Después de eso, después del Perrando, del Hospital Perrando, hicimos las conexiones con el FLENI en Provincia de Buenos Aires, que está en Escobar, donde hay un instituto de rehabilitación neurológico de alto nivel, de alta complejidad. La llevamos aproximadamente en octubre del 2008. Yo estuve con ella, la llevé en avión sanitario y regresó a Resistencia los primeros días del mes de abril del 2009. Bueno, allá se hizo todo lo que había que hacerse, algo recuperó, la verdad que algo recuperó Marilyn, pero no pudo conectarse, no, digamos, las neuronas no se pudieron conectar para dar actividades, mayor actividad cerebral. Ella está en estado vegetativo. Ella está en estado vegetativo hasta el día de hoy. Esto es una situación totalmente fuera de lo que uno puede llegar a imaginar, ¿no? Para lo que es la vida de una familia, el vínculo con los seres queridos. La verdad es que yo lo he dicho y lo sostengo. El estado vegetativo lo tenemos como título, porque muchos no saben lo que significa una persona en ese estado. O sea, y lo digo porque me lo han preguntado inclusive médicos, cómo es la situación. O sea, es una situación única, bueno. Y dolorosa. Sí, por supuesto. Sergio, y a nivel judicial, en su momento se abrió obviamente una causa penal. ¿Qué pasó en la justicia? ¿Hubo algún tipo de reparación? Bueno, el médico, ¿cómo era el nombre completo del médico? Díaz García. Díaz García, que no sé si era Jorge o algo así. Bueno, él falleció, ¿no? Después sí, en el desarrollo de la causa judicial. El anestesista era de apellido Mesa. ¿Él vive? Él vive y tengo entendido que está en Buenos Aires. Bueno, ¿y judicialmente qué pasó? ¿Hubo la justicia de alguna manera? La justicia nunca. Yo me acuerdo que venía acá al Diario Norte, que vos estabas y nunca llamó el juicio que yo le pedía a la doctora Salazar, que estaba en el correccional número 1. Bueno, ahí pasaron muchas cosas porque en un momento la doctora Salazar, de oficio, se resuelve que las hijas de Marilyn y yo teníamos facultades para ser querellantes. Y eso retrasó mucho porque tuvimos que ir con un recurso de casación al Superior Tribunal. Se resolvió que éramos querellantes en la causa. Eso retrasó porque ella buscaba que eso prescriba también. Yo hablé muchas veces con ella, le pedía. Esto es, digamos, es un delito culposo, ¿tá? Una lesión es culposa, pero el autor estaba libre, suelto, caminando, no estaba prófugo. Creo que yo decía,
llame al doctor a un juicio, si está ahí el doctor Díaz García y el anestesista. Llame y resolvamos toda la situación del proceso que pasó ahí, donde ahí se iba a ver bien que la clínica no estaba habilitada, que no había patología, que era una falta total de seriedad en muchas cuestiones, muchas personas, ¿no? Que el Ministerio de Salud había habilitado algo o no controlaba esa situación. Sergio, pero los médicos seguían atendiendo normalmente. Lo tengo entendido que los médicos siguen atendiendo normalmente, porque eso nunca se cerró encima. Pero aparte también, ahí me acuerdo que el doctor del jugador de garantía falleció, creo que era, no me acuerdo el nombre. Fue a la clínica a los 30 días a investigar. Cuando fue el médico había patología de todo tipo. Claro. Claro. O sea, era todo manipulado, o sea, dieron tiempo a que eso digamos, la patología exista. Creo que era el chino... Alvarenga. Alvarenga, exactamente, el chino Alvarenga. Claro, vos sos abogado, vos sabrás más que yo de esto. Culposo yo calculo que hasta cierto límite, ¿no? Porque bueno, pero... uno sale a manejar su vehículo, sabe que no tiene frenos, no sé, sabe que el tren delantero está hecho bolsa, eso colapsa y chocas a una persona que está en la calle y la dañás seriamente. Hay casos sobre siniestralidad vial donde esto se califica como un accionar doloso, porque vos sabés todo el daño que podés ocasionar y aún así seguís adelante. En este caso no tenía monitoreo cardíaco, podía pasar lo que pasó, que el paciente entre en paro y ni enterarse, salvo porque de casualidad el anestesista le dice, che, me parece que la paciente está en paro. No tenía el ascensor en condiciones, con lo cual si tenías una emergencia no había forma de bajarla a la persona en camilla por las escaleras. Fue así muy trabajoso lo que hubo que hacer en aquella ocasión con Marilyn. Son muchas cosas que marcan una subestimación y un desprecio por el daño que se puede ocasionar. Sí, coincido con vos, pero todo eso se iba a determinar en un juicio. Que no hubo. Que nunca Incluso pudo. toda la sociedad de esa clínica era extraña la conformación, no estaban las asambleas, tenían era extraño todo sí. porque ahí estaba el doctor Elimer, era el titular. que era el director del Hospital Perrando, uno de los socios, el doctor Vaquero, que era ministro de Salud. O sea, convengamos que había los integrantes de esa comisión, de ese sanatorio, o los socios, estaban ligados al gobierno provincial también. Claro, y ahí también cabe esa pregunta que vos decías, ¿por qué estaba habilitado esto para hacer este tipo de cirugías? Exactamente, pero todo eso, Sergio, se iba a determinar y se iba a dilucidar en un juicio. Claro. Donde iba a haber testigos, yo había contratado al... Bueno, y Gloria Salazar era la jueza que acaba después siendo ministra de... Exactamente, después del recurso de casación, ese que yo conté recién, que planteamos, que ella decía de oficio, lo dijo que no teníamos facultades para ser querellante, es nombrada al Ministerio de Seguridad, algo así, o a la Cámara primero, después fue ascendida al Ministerio de Seguridad. Todo una cuestión muy, muy rara, muy ligada al poder político de ese momento. Contra eso tuve que remar o luchar. Bueno, Sergio, te agradecemos porque sabemos que es una historia muy dolorosa para vos, para tus hijas, para toda la familia. A todos nos causa estupor lo que pasó y que todo se haya convertido en una pesadilla de tanto tiempo, ¿no? Así que te agradecemos haber estado aquí. No, yo lo agradezco a ustedes. Gracias. Gracias. Sergio Funes aquí en Buen Día Norte. Vamos a una pausa.